Vamos a tener a Gustavo Grocopatel y a Cristiano Ratazzi, ahora van a ser debidamente presentados por quien va a estar moderando este panel, que es Fabiana Suárez, también de nuestra querida Fundación Libertad, la directora de redacción de ON24, medio señero en los negocios y en la economía en la región, que cumplió además hace poquitos días 14 años, así que le dejamos la palabra, el escenario a Fabiana Suárez y a nuestros oradores principales en este panel. Bueno, muchísimas gracias y le doy entonces la bienvenida a Gustavo Grocopatel, que es bueno, fundador del grupo Los Grobos, que entiendo que está saliendo desde Madrid, también estamos ahí con horarios importantes de diferencia, y al doctor Cristiano Ratazzi, presidente de la Fiat Chrysler, a ver si los puedo ver, que todavía no puedo visualizarlos. No sé si me pueden ayudar desde lo técnico. Están los dos ahí saludando y ahí se desmutean. Sí. Bueno, ojalá que les pueda ver las caras. Y si no, bueno, hice muchos años de radio, así que estoy acostumbrada. Bueno, vamos a tratar de ser sumamente puntuales, porque también entiendo que Gustavo a las 4 ya nos abandona, así que ante todo creo que si les parece bien a ambos, me gustaría disparar con una pregunta para los dos, y vamos a ir tratando de mechar entre uno y otro. La primera pregunta que les haría es: ¿por qué la Argentina tiene tantos problemas con los empresarios? ¿Qué le pasa a los argentinos, o qué nos pasa a los argentinos con los empresarios? ¿Qué le pasa a los distintos gobiernos con los empresarios, incluso hasta la misma sociedad? ¿Quién arranca? No sé si es Gustavo. Acá, ahora te veo. Perfecto. Adelante, Gustavo. Bueno, yo creo que hay una particularidad en Argentina, que es que los sucesivos shocks que tenemos de hace varias décadas y la inestabilidad en general macroeconómica, institucional y demás que tenemos hace varias décadas, ha hecho que los empresarios en general desarrolláramos capacidades para resistir, para adaptarnos, para ver de qué forma podemos sobrevivir, y menos capacidad para, diría yo, competir en el mundo, incorporar tecnología, innovar, etcétera, etcétera. O sea que ha habido un ambiente realmente particularmente complicado para los empresarios. De hecho, los managers argentinos, cuando van al exterior, son muy buscados y muy queridos, porque tienen esa capacidad de estar adaptándose a los cambios y a los problemas que en otro lugar del mundo no hay. Ahora, más allá de esa situación, creo que la sociedad, es mi punto de vista, no está en contra de los empresarios en Argentina. Es decir, no tienen una particular enemistad o una particular, digamos, visión contraria a los empresarios. Creo que la sociedad argentina se siente defraudada por los empresarios, o sea, tiene altas expectativas de que los empresarios podamos resolver algo que no los podemos resolver. Y digamos, la sociedad, en esta sociedad que tiene la gente que tiene miedo de incertidumbre y demás, piensa que los empresarios podríamos ayudar a ser y ser parte de la solución. Y por otro lado, los empresarios no podemos ser por las cuestiones estas que yo les comentaba antes. Entonces se ha generado como una especie de círculo vicioso, complicado. Y también es cierto que desde el liderazgo, de la política, de la academia y demás, es muy cómodo echarle la culpa a los empresarios. Es decir, es algo políticamente correcto, es algo como que cae bien en la gente, ¿no? Entonces, el sector político y el sector académico no ayudan a que los empresarios tengan esa posición importante que debería tener en la sociedad. De todas maneras, el tema del éxito también es una cuestión que agrieta bastante
en la Es Argentina. una, No está bien visto el éxito sí, como periodista y que me toca hacer muchas preguntas a los empresarios. Generalmente me piden por ahí, no hablemos de mi éxito, no hablemos de que me va bien. sí, no, eso viene por otro lado. Yo creo que es una creencia que hay en la sociedad de que si a alguien le va bien es porque a alguien le ha ido mal, como que es un juego de suma cero, no se crea valor, no se agranda la torta, siempre que a alguien le va bien es porque algo hizo para que a alguien le vaya mal. Esa es una cultura rentista, desde mi punto de vista, de otro tiempo, que caló bastante profundamente en la sociedad. Si la sociedad todavía no tiene conciencia de lo que es un agregado de valor, de lo que es agrandar la torta, de lo que es la innovación, la creatividad y como base del éxito. De algún modo, el campo que maneja mucho el concepto de agregado de valor, eh, la gente todavía sigue pensando que el campo, por ejemplo, no es generador de empleo. La gente dice, bueno, hay grandes extensiones de tierra y un tractor con una sola persona que lo maneja. Sí, esa es una forma de ver la estructura económica compartimentalizada. No se, les cuesta a todo el mundo ver como un ecosistema, ¿no? O sea, nadie relaciona a un obrero de Río Grande en Tierra del Fuego que trabaja en la fábrica de plástico para producir silo bolsa como que ese es un empleo generado por el campo. O hay mucha gente que le cuesta ver, ya que está Cristiano, que las pickups o los camiones en su mayoría de la industria automotriz son utilizados en el campo. O sea, todavía estamos analizando la economía con una segmentación y en compartimentos estancos que no nos permiten ver a lo que yo llamo ecosistemas productivos, que es la forma más moderna. Bueno, Un problema porque cada vez más esos ecosistemas van a ser más complejos, con menos gente en el campo y más gente en los bordes. Nosotros acabamos de sacar una plataforma digital en la compañía que se llama Magua, que es una plataforma de inteligencia artificial que está construida por ingenieros de Tandil egresados de la Universidad Pública de Tandil. Si nadie relaciona a un ingeniero de informática o diseñadores gráficos con el campo. Sin embargo, es una herramienta, es un input que lo usamos para producir más soja. La soja y lo digital, ¿no? Así que, bueno, si seguimos pensando de esa manera, cada vez nos vamos a equivocar más, fundamentalmente cuando diseñamos políticas públicas. Cristiano, ¿querés responder entonces a este disparador con el que inicié el panel? ¿Qué pasa con los empresarios en la Argentina y esta cuestión de que Bueno, también los ponemos en la grieta? a ver, hay que muchas veces tratar de ver qué pasa en el resto del mundo y por qué. Hay empresarios que viven compitiendo con todo el mundo, creando más eficiencia, más competitividad, inventando cosas nuevas, sabiendo siempre que el resto del mundo le está acosando y tienen que hacer inversiones por necesidad, porque si no las haces alguien te pasa por arriba. Entonces es un empresario siempre muy despierto y muy presionado. La tendencia de Argentina desde hace años y años de cerrarse al mundo y por lo tanto evitar la competencia es muy, muy notable cuando ves muchas organizaciones y muchos sectores. No es para nada el sector del campo, como dice Gustavo, hay miles de muestras de cómo avanza, pero en muchos otros sectores es ¿por qué tengo que competir? ¿Por qué tienen que venir a competir? Ahora vuelvo a tu pregunta. Cuando vos no competís y la tenés relativamente fácil, porque hacer la inversión una vez y no necesitas hacer mucha inversión más, a un cierto momento te vienen un poco a acusar y a sentir que vos te estás aprovechando.
te estás aprovechando del mercado interno, estás exportando poco, no compitiendo, creando barreras a todo lo que es la competencia. Entonces, ¿qué empresario sos? Uno de las prebendas, uno que tiene que tener prebendas, ayudas, acuerdos con alguien para que no le creen la competencia. Y eso no hay duda, en los últimos 60 años de Argentina ha influido muchísimo en el hecho que un empresario que en 1920, digo hace 100 años, había empresarios extraordinarios en todos los sectores de Argentina, y con eso estoy con Gustavo, todos los sectores, no hay que ver esta industria, la otra, todos los sectores eran muy competitivos, y todos cuando hacían cualquier tipo de programa, inversión, era contra todo el mundo y contra la competencia con todo el mundo. Eso se ha venido perdiendo un poco y se ha empezado a crear sistemas en el cual vivir con lo nuestro, no crear competencia, no competir en serio con el resto del mundo. Y eso evidentemente crea que el empresario no está más visto como un innovador total, alguien que compite, como se puede ser en Chile, con el mundo entero abierto y participante de todas las innovaciones del mundo. Hago un ejemplo. Cuando entró la inyección, vos tenías una fábrica de carburadores, no es que podías seguir haciendo carburadores. Bueno, acá teníamos la tendencia que duraran otros 10 años más los carburadores, a ver si venía la inyección. Es un ejemplo simple y fácil. Hay muchos ejemplos de ese tipo. Bueno, el mundo del empresario, que es muy admirado, es que es duro, compite, está siempre pensando en algo nuevo. Y eso se empieza a ver en los jóvenes nuevos, en la economía moderna. En Argentina, eso en los jóvenes se ve ya una competencia y están integrados todos al mundo. Eso es una gran esperanza para el futuro de Argentina, de crear una economía de vuelta muy moderna, muy eficiente, insertada en el mundo. No es el momento mejor para pensar en eso, pero siempre hay que pensar que va a haber un momento mejor. Gustavo, aprovechando que tenemos los últimos minutos contigo, después ya me quedo en un mano a mano con Cristiano. ¿Cómo pensás que cayó en el humor inversor de los empresarios argentinos el impuesto a las grandes riquezas? Más allá de obviamente, moverles un poco la caja, ¿cómo cayó en ellos como espíritu justamente inversor, empresario, emprendedor hacia esta medida? Sí, yo creo, digamos, bueno, uno puede tener varias lecturas de acuerdo a cómo le toca. Mi punto de vista sobre esto es que el problema que tenemos no lo vamos a resolver con esta recaudación que venga por este impuesto, y que yo creo que el gran desafío es tratar de traer el dinero que está fuera del país o debajo del colchón, o sea, fuera del sistema, al mercado de capitales y al sistema productivo. Entonces, me parece a mí que eso va contra esa posibilidad. Es decir, es probable que los deseos de redistribuir, de generar más trabajo y demás, lo tengamos todos los argentinos, los que estaban a favor, los que estaban en contra. Lo que estamos discutiendo son las herramientas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, me parece a mí que es un error grave, es un error que va a costar mucho tiempo reparar, pero es un error más dentro de una cantidad enorme de errores que hay desde el punto de vista, llamamos así, tributario, impositivo, calidad del Estado, porque la contraparte de los impuestos es la calidad del Estado. Es decir, que acá yo soy, por ejemplo, alguien que está a favor del Estado. Creo que el Estado tiene que ser importante, de calidad, que la sociedad argentina necesita más Estado, pero la realidad es que cada vez tenemos menos, que cada vez los bienes son menos públicos,
a pesar de que las recaudaciones aumentan y son cada vez mayores. Es decir, que evidentemente este camino hay que revisarlo rápidamente, ¿no? Te dejo dos preguntas a ti, después se las formulo las mismas a Cristiano. Una tiene que ver con un caso reciente, Walmart versus Ley Moyano. Hubo un acuerdo, finalmente no se aplicó la ley Moyano, de tener que Walmart despedir a su gente, retomar y volverla a tomar, pero en definitiva hubo que hacer una compensación importante. ¿Qué lectura como empresario también ves ante esta experiencia reciente? Mira, yo el caso no lo conozco en detalle, pero diría yo, mi respuesta es más conceptual. Nosotros veníamos viendo antes de la pandemia que muchas tareas y muchos trabajos iban a cambiar, trabajos que no se iban a hacer más y otros nuevos que no se hicieron antes iban a aparecer. No necesariamente reemplazando uno a otro, pero básicamente la forma de producir, la forma de la organización de la producción está cambiando en todos los sectores. Entonces, el gran desafío que tenemos como empresarios y los sindicatos en forma conjunta es cómo integramos, cómo insertamos o reinsertamos a los trabajadores en las nuevas tareas que van a ser requeridas. La pandemia lo que hizo fue acelerar todo eso. O sea, la pandemia ha hecho que cosas que iban a ocurrir en 5 años ocurran en 5 meses y no nos da tiempo de preparación. Entonces, realmente tenemos que reaccionar muy rápido porque vamos a perder mucho tiempo. El tren pasa y cada vez pasa a más velocidad y cada vez estamos más lejos de subirnos al tren. Y ese es un problema que tenemos los empresarios y que tienen los sindicalistas y los trabajadores. Entonces tenemos que en algún momento hablar, digamos, sinceramente sobre lo que opinamos, sin prejuicios, porque no se trata de hacer transformaciones en el trabajo para que los trabajadores pierdan derechos. En realidad, no hay derecho si el trabajador pierde el trabajo. Es decir, el principal, digamos, lo principal que hay que sostener es el empleo y el trabajo, y no el trabajo de pan para hoy, hambre para mañana, sino el trabajo nuevo, el trabajo que se va a sostener en el tiempo. Y eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? Aprovechando que, bueno, estás viviendo en el Uruguay, ahora estás en España, entonces estás transitando diferentes países que transitan el tema de la pandemia y la estrategia de enfrentar el COVID de distintas maneras, frente a lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo ves que nos estamos manejando nosotros frente a, o en relación a estos países donde vos ahora estás viviendo o visitando? Bueno, los problemas de la pandemia son muy parecidos en todo el mundo, ¿no? Obviamente hay lugares un poco peor, un poco mejor. Argentina no es ni el mejor ni el peor, digamos. La diferencia es que en general hay como un manejo poco politizado del tema de la pandemia, ¿no? En Argentina da la sensación, no quiero decir que esto sea realidad, pero da la sensación de que todas las movidas que se hacen para un lado o para el otro se hacen con especulaciones sobre si van a conseguir votos o no votos para las próximas elecciones. Eso no ocurre, por lo menos con la magnitud que ocurre en Argentina. Y la otra cosa es que en Argentina los problemas los dirimimos a los gritos y en la calle, en lugar de tener conversaciones constructivas en los lugares adecuados. Es decir, no es que en el mundo no haya un debate sobre el capitalismo, sobre las democracias. El problema es que en Argentina todo eso es mucho más dramático y sobre todo paraliza. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde estos debates paralizan. Y bueno, me parece que en algún momento va a haber que destrabar esta situación, creando una amplia mayoría con un acuerdo sobre el rumbo que hay que seguir y las principales medidas a implementar.
La última pregunta, hablabas de calidad del Estado, hace, no sé si fue ayer, antes de ayer, el presidente de la Nación, su vicepresidente también, tomó muy a mal el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la presencialidad en las aulas. Lo tomaron, bueno, uno dijo que era una suerte de golpe, y otro dijo, no me importa lo que piense la Corte, en otras palabras, más o menos fue así. ¿Cómo te sonó eso? Me imagino que habrás leído algo Sí, de... sí, yo creo que es muy importante para que el sistema democrático funcione bien, es conservar las instituciones de la República activas, vibrantes, que tienen esta cosa del control del poder por oposición y hay que saber jugar en ese campo de juego. Es como que juego un partido de fútbol con determinadas reglas y es como que si me meten un gol quiero cambiar la regla, ¿no? Bueno, tratemos de meter más goles que los contrarios, ¿no? Entonces, me parece que ese es el camino. Creo que tenemos que aprender a vivir en esa situación, tanto cuando haya fallos para un lado o fallos para otro, obviamente buscar que el sistema judicial sea de calidad, que también tenga sus controles, y por supuesto el poder legislativo. Nosotros en Argentina y los empresarios nos hemos acostumbrado a desarrollar ideas, proyectos y demás en base a un lobby más corporativo, a una influencia más corporativa. Bueno, hay que tratar de desandar ese camino y empezar a generar ideas que se voten, que tengan debates y demás, y que sea la razón la que imponga los hechos. Gustavo, quiero ser muy respetuosa con tu tiempo, así que te agradecemos mucho y te liberamos. Les agradezco mucho y especialmente a Cristiano, querido amigo, a quien no podré escuchar, pero tengo que hacer algo que no puedo evitar. Así que lo lamento mucho y muchas gracias por darme la oportunidad de dar mi opinión. Muchísimas gracias. Bueno, continúo Gracias en a un mano a vos. mano con... Ah, perdón. No, no, quería solo agradecerlo, ya se fue. Continúo, Cristiano, en un mano a mano contigo, y justamente retomando una de las preguntas que le había hecho a Gustavo sobre el impuesto a las grandes riquezas. ¿Cómo lo tomó el establishment? ¿Cómo lo tomaron los empresarios? No, diría que no hay una cosa general, cada uno puede tener su visión de eso. Lo que seguro es que empobrece las compañías, empobrece la parte patrimonial en un momento, y ahí no estoy de acuerdo con Gustavo, que tiene que haber un gran Estado fuerte. Creo que hay que reducir el Estado y lo que hay que reforzar son los empresarios y las empresas en un sistema competitivo y que sean fuertes, son ellos que crean el trabajo, que dan trabajo a la gente para sacar la pobreza, que está arriba del 42%, son ellos que pueden dar el trabajo. El hacer impuestos patrimoniales continuamente hacen más débiles las empresas. Hago un ejemplo, las grandes empresas extranjeras no existe, pero a los dueños de grandes empresas argentinas hay un impuesto muy fuerte al patrimonio que lo debilita en relación a la competencia. Entonces, bueno, entonces no me hagas competir y se crea una cadena, un círculo vicioso en vez que un círculo virtuoso. Además, es bastante curioso que el impuesto a un patrimonio, por ejemplo, una parte se dé a una empresa público-privada como es YPF, que tiene que ver un patrimonio de privados que tienen que luchar para avanzar estos y para crear más riqueza, más puestos de trabajo, mejorar el país con dar una parte de su patrimonio a YPF. No, no está mal planteada la cuestión. Con esto, es obvio que lo que yo dije al principio de la pandemia es el momento de salir
mostrando la fuerza de Argentina. Obvio que vamos a pasar un periodo pésimo, y diría que es aún peor de lo que se podía prever. Pasamos un periodo pésimo, pero era el momento de liberar todas las fuerzas de inteligencia, de capacidad de producir, de crear riqueza que había en Argentina. Entonces, cuando vos escuchas a alguien del gobierno que dice la riqueza la crea el Estado con los trabajadores, yo no estoy muy de acuerdo. La riqueza la crean los empresarios con los trabajadores, los que tienen ideas nuevas con los trabajadores. Pero el Estado diría que destruye riqueza, reparte alguna vez y crea limosna, pero que el Estado cree riqueza no existe. Entonces se va hacia un camino en el cual hay gente que piensa seriamente y se cree entonces, ¿para qué ir a estudiar e ir al colegio? Si igual el Estado es el que creará riqueza y que me importa que la gente estudie. Más bien, lo importante es dónde vota la gente, no cuánto estudia y cómo estudia. Y todo eso crea una degeneración que por mala suerte no es algo del último periodo, es algo que viene hace 90 años en Argentina. Si vamos a 1920, hace 100 años, era uno de los países más ricos del mundo. Ahora, la verdad que hemos ido con momentos de reacción, con momentos que parecía que volvíamos a ser muy racionales y a hacer muy bien las cosas. Fueron momentos breves y después empezamos de vuelta a decir, ¿qué importa el déficit fiscal? ¿Qué importa la inflación? Es el único país que sigue diciendo que importa la inflación. Y tuvimos 10 años de estabilidad y habíamos perdido la memoria inflacionaria y en el 2004 empezamos de vuelta con la inflación. Es insólito, sin ninguna necesidad, con superávit fiscal, con un viento de cola extraordinario, revolvimos a la inflación. El mundo no tiene más inflación, a menos que los que nos gusta es Venezuela. Y ahí viene la cuestión, la democracia republicana o la democracia autoritaria. La democracia autoritaria dice, si yo gano, no tengo que tener ningún poder, ni juez, ni diarios, ni nadie en contra, porque yo gané, entonces tengo los votos. La democracia republicana dice, sí, vos tenés los votos, entonces tenés derecho y deber a gobernar. Pero ahí significa que lo que tenés que hacer es administrar bien el país en el marco de las reglas que el país se fijó en la Constitución y que confirman los jueces, y con un control general de los jueces y de la prensa que se ha vuelto un control muy importante. Ahí es donde ahora se debate en la Argentina entre democracia autoritaria que lleva a Venezuela y democracia republicana que lleva más bien a otros países cerca nuestro, como Chile, como países que respetan totalmente las reglas de juego que están en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa en esta cosa? Que a veces, por ejemplo, en Chile, que todo avanzaba bastante bien, algo de golpe hizo explotar una sensación que tenía Chile que no estaba lo suficientemente bien. Es interesante porque en Colombia pasa casi lo mismo. Es un país que está mejor que muchos de la región, estaba avanzando por una reforma impositiva que de vuelta ahí va más hacia un camino correcto de sacar impuestos distorsivos. No es que creaba mucha diferencia, excepto ir a una reforma que fuera menos distorsiva de impuestos, que no hubiese impuestos que castigaban la producción y el crecimiento del país. De golpe se arma un lío que no es más el impuesto, porque el impuesto se sacó, se retiró y siguen líos. Entonces hay algunas situaciones en los países que los grandes politólogos, los que entienden bien la cosa, tienen que saber ver que de golpe un país puede volverse en contra, aunque está siguiendo las reglas. Y en eso tienes que ser un muy capaz líder. No hay duda que la Merkel fue un ejemplo extraordinario y ahora termina de gran líder
Y en todos lados hay problemas, a veces momentos difíciles. Cristiano. En Italia, por ejemplo, se ve siempre, decían, miren que si siguen haciendo lío en el gobierno, les traemos a Draghi. Ja, ja, ja. Les trajeron a Draghi. Y con Draghi la esperanza de Italia cambió totalmente. Un Draghi en Argentina no se ve por ahora, pero evidentemente habría que ver. Le traemos a un Draghi y que de golpe Draghi pueda manejar el país con absoluta seriedad, manteniendo totalmente la Constitución, respetando las reglas de administración que dicen no podés tener déficit, no podés gastar más de lo que tenés y de lo que entra, y eliminando la inflación, que es inútil decir no es culpa de uno o del otro. La inflación se elimina con reglas macroeconómicas bastante simples, pero que al principio son duras. Justamente enganchando su análisis con la pregunta que le formulaba a Gustavo acerca de cómo vio la reacción o cómo analiza la reacción del presidente y la vicepresidente sobre el fallo de la Corte por la presencialidad en las aulas. Ellos lo ven de una manera, bueno, obviamente que una Corte politizada, un golpe. ¿Usted cómo observa eso? Bueno, es obvio que especialmente la vicepresidenta quiere cambiar el sistema judicial argentino. ¿Cuáles son las razones? Yo creo que las sé, pero no voy a decirla porque cada uno puede imaginarse por qué. Y esta presión se siente muy fuerte en el gobierno actual. Hay que cambiar el sistema judicial, hay que cambiar los jueces, hay que cambiar la manera que ellos puedan juzgar, por ejemplo, el poder. El que decidió los votos no tiene que tener el mismo juicio que tiene cualquier ciudadano, vos, yo y cualquier ciudadano. Tiene derechos diferentes porque lo votaron. Bueno, eso no está en la Constitución y eso es lo que está pasando ahora. Cualquier excusa es buena para atacar el sistema judicial y tratar de decir que hay que voltearlo. Por ahora está resistiendo bien el sistema judicial. Es importante que el sistema judicial resista y por ahora está resistiendo bien. Pero embate, podemos terminar hacia Venezuela. Yo no lo veo, pero el riesgo siempre está. Pero ¿cómo observa entonces a la oposición y a la sociedad en sí, ¿no? Porque si vamos hacia Venezuela no solamente depende de la voluntad del gobierno, que a lo mejor simpatiza con ese modelo, sino a la gente que si está dispuesta o no a seguirlo, y a una oposición si está dispuesta o no a poner límites. ¿Cómo ve las distintas fortalezas? Por eso, yo no creo que vamos hacia Venezuela. ¿Por qué? Por las razones porque se está manteniendo. Los otros poderes están trabajando para no ir hacia Venezuela. Mucha gente. La gente no quiere. No hay las ciertas condiciones básicas de división de poderes para que se llegue a Venezuela que se necesitan. Entonces, por eso hay una grieta. Es fácil decir, nos ponemos todos de acuerdo, pero tenemos que poner todos de acuerdo en qué tipo de país queremos. Si queremos ser insertados al mundo, compitiendo, eliminando inflación, eliminando déficits fiscales, o queremos seguir en un sistema medio perverso en el cual se gasta de más y después no se paga a los acreedores y la culpa es de los acreedores y la competencia es siempre perversa. Yo entiendo la competencia desleal, pero a veces hay competencia que no es desleal y que entonces es correcto tenerla y competir contra ella. Bueno, esas dos Argentinas en este momento están discutiendo fuerte y está muy transversal la cuestión. No es que en el partido de gobierno haya convicción hacia ese camino. El camino, digo, justamente de avasallar los derechos de todos los argentinos. Y del otro lado hay algunos que quieren una situación, otra no,
pero diría que la oposición hay una posición relativamente fuerte que lo que no quiere es apartarse de lo que es la Constitución argentina y no rediscutirla cada vez. La Constitución tiene que ser, como dijo Gustavo, la cancha de fútbol en el cual decidimos de jugar. No puedo cambiar la medida de la cancha porque alguien decide que en esa cancha no le gusta jugar. Hay que jugar en esa cancha. Usted hablaba recién de una Argentina competitiva, abierta al mundo, para jugar justamente, para competir. En esto tendrían que estar alineados las empresas también con los sindicatos. Y el caso reciente también le preguntaba a Gustavo, de Walmart y la ley Moyano, que bueno, se terminó en algún camino intermedio. ¿Usted cómo ve justamente la posición de los sindicatos frente a esta urgencia de salir a la cancha a competir? A ver, siempre hay que negociar con los sindicatos. En el mundo entero, hace parte de lo por eso hay paritaria, regla, hay negociaciones con los sindicatos. Entonces es normal que haya una negociación. Ahora, lo que no puede un sindicato bloquear el país. Eso no puede ser. Ahora, al final, entre Walmart y el sindicato de Moyano se llegó a un cierto acuerdo. Bueno, malo, no lo sé. Igual que Gustavo, no soy para nada experto de cómo fue ese acuerdo, pero se llegó a un acuerdo, sin llegar a romper todo, sin llegar a decir que tenía que despedir a todos y retomarlos todos y pagarle toda doble indemnización. A eso no se llegó. Ahora, que haya leyes raras en la cuestión de relación entre empresario y dador del trabajo y el trabajador, hay muchas reglas bastante raras en la Argentina de hoy, que en general lo demuestran los hechos, crea gente siempre más pobre y no gente pujante y que con sus derechos llega a ser más rica. Porque las empresas son cada día más pobres, la gente es más pobre, el Estado da solo limosna y siempre más pobre. Estamos creando un archipiélago de pobreza y es una lástima. Hay ambiente, justamente antes de este panel se hablaba del blanqueo, había un especialista en el tema, el blanqueo para incentivar la construcción. Hay ambiente para que la gente saque y para colmo es un blanqueo que va hacia la clase media, digo, hay ambiente para que la gente saque la plata a lo mejor de una caja, debajo del colchón, como generalmente se dice, para ponerlo en una vivienda. Un efecto lo va a tener seguro, pero gran parte de la gente hizo un blanqueo muy fuerte unos años atrás, hace 3 o 4 años, muy fuerte, con las reglas del juego prometidas a seguir totalmente contrarias a la que hay hoy. Entonces hay mucha gente que se quema con leche, ve a una vaca y llora. Entonces va a tener efecto porque sirve un poco. No está mal el blanqueo para pequeñas, para trabajos en pozo, para arreglos importantes en sus viviendas y todo eso. Pero blanqueos importantes como lo que se obtuvieron hace 3 o 4 o 5 años atrás, no me acuerdo qué año era, lo veo bastante más difícil. Mucho de lo que hicieron ese blanqueo dijeron, ¿por qué lo hice? Claro. Y en relación a plantear este año como un año para invertir, encarar algún proyecto, la otra vez le pregunto porque la otra vez lo hablaba con un empresario muy fuerte de Rosario, del Grupo Transatlántica, el CEO del Grupo Transatlántica, y bueno, era bastante pesimista, me gustaría saber su opinión. No, en esta situación puede haber inversiones de oportunidad. Es decir, ¿qué quiere decir con oportunidad de oportunidad? De golpe una empresa que no da más, un empresario que no da más, y le podés comprar su empresa, sus activos por muy poco, entonces en relación al potencial que tiene, se puede hacer.
pero que en esta situación se pueda hacer una previsión diciendo hago una inversión cuya amortización es a largo plazo, 5, 6, 10 años, no es el momento más propicio, porque para eso tiene que volver a tener crédito el país y por tanto ser creíble, que sus reglas del juego sean algo normal y que se parezcan al resto de todo el mundo. No un país en default que sigue sin querer pagar las deudas, que decir pagar una deuda es como, te insulto, ¿cómo vas a pagar una deuda? Bueno, normalmente el mundo paga las deudas, pues, y por eso le dan crédito y le dan plata, le pueden dar plata hasta pagar una deuda, pero se paga la deuda. No se dice por todo lado, yo no la quiero pagar y no la voy a pagar nunca. Esa actitud no es fácil. Y además la cuestión macro, un país con este nivel de inflación, con este nivel de déficit fiscal, tiene problemas a futuro. Pero quiero sacar siempre lo que es la economía moderna, yo digo la economía ultra tecnológica. Hay chicos jóvenes, bajo de 40 años, para mí son jóvenes, tampoco, ¿sabes? Que van hacia un camino de empresas muy, muy competitivas, tipo lo de siempre, Mercado Libre, Global, Biosedes y muchas más, hay muchas más sistemas de economía digital que pueden trabajar de cualquier lado del mundo. Porque la verdad que ahora con Zoom, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás vos? No tiene ninguna importancia. Podríamos estar en cualquier lado del mundo. Y eso evidentemente crea que normalmente los países tratan que las riquezas queden en su país. Un país que rechaza la riqueza, que hace todo lo posible para hacer difícil la vida a un patrimonio, a unos activos, no es lo más fácil en ese sentido. Sí, digo, usted está hablando de una fuerza emprendedora importante, pero que también tiene la capacidad de movilizarse, que no tiene miedo a anclarse en un país, ¿no? Sí, bueno, y no sería bueno seducir esa fuerza porque muchos son argentinos y les gusta estar acá en vez de espantarlos. Sería bueno, sí, por eso le pregunto, digo, el riesgo es de que no, a lo mejor no pertenecen a esa generación, a lo mejor suya o mía, donde estamos como, que nos costaba más a lo mejor movernos de una baldosa a otra. En este caso es toda una generación más sin bandera, ¿no? Que es apasionante, Bueno, pero tiene una vida muy... es una generación apasionante que quiere muchísimo a Argentina, tienen todavía arraigo muchos en Argentina, pero cada día ve un país que no le da más muchas oportunidades, que cuando hacen algo bien encuentran la manera de molestarlos en vez de agrandarlos y que tomen trabajo y den trabajo a los trabajadores argentinos, trabajos de calidad que los saquen de la pobreza. Eso es hoy un poquito la sensación que da Argentina. Ojalá dentro de poco haya un cierto cambio y la Argentina empiece a decir, yo necesito trabajo privado porque es el trabajo que crea riqueza, porque el Estado no crea riqueza, crea pobreza y limosna. Entonces necesito seducir a estos empresarios, voy a decirles, por favor, vengan, emprendan, hagan las cosas, compitan, porque si no nos abrimos al mundo, es una competencia interna que no crea riqueza real y no, si no exportan no tenemos los medios para avanzar en la macro que necesitamos. Todos los ministros están de acuerdo que hay que exportar muchísimo. Ahora, si ves las reglas del juego, no son hacia exportar muchísimo. No son para nada hacia exportar muchísimo. A ver, somos los únicos países que tienen impuesto a la exportación. No hay muchos países al mundo que tienen impuesto a la exportación. Somos los únicos o unos pocos que todavía tienen ingresos brutos
que es un viejo impuesto que en Europa desapareció en 1960, que se llamaba IGE, Impuesto Generale sull'Entrata, y que desapareció por muy distorsivo. Acá, en vez de hacerlo como desaparecer, como era el programa de Menem y como fue después el programa de Macri, que hacía desaparecer el ingreso bruto, están aumentando por todos lados. Un impuesto lo más distorsivo para la producción que hay. Pero los mismos ministros te dicen, sí, es un puesto pésimo. Lo estamos aumentando. Entonces, tenemos que tener una convicción de lo que tenemos que hacer. No decir, el mercado, yo no quiero escuchar hablar del mercado. El mercado es la opinión de mucha gente, no es un monstruo. Es que mucha gente se pone, por lo tanto, en general, crea una mayoría de creencia que es lo que piensa la gente en global, y contra lo cual luchar quiere decir que estás forzando algo y dando alguna ventaja a uno y sacándole la ventaja a otro, porque es el mercado, sino que elige y elige la situación. Cristiano, lo llevo específicamente a su sector. Todos somos usuarios, así que estamos todos deseosos de saber qué va a pasar. Me decía la otra vez un concesionario, no se encuentran autos para vender, no hay stock, hay problemas para conseguir autos. ¿Qué pasa en ese sector? Bueno, de vuelta, el sistema no está empujando lo suficiente la exportación, porque eso es lo que nos saca de este problema, del problema del país. Pero hay una situación de lo más rara, yo digo es un sistema raro, en el cual nosotros hoy en día dominamos el mercado con la Cronos que se fabrica en Córdoba. Entonces yo tengo que decir, bueno, qué bueno que hoy la Cronos se fabrica en Córdoba y domina el mercado, vende 30%, 40% más del segundo auto que se vende en Argentina. Ahora, de ahí tengo que ver qué pasa y qué modelo de negocio hay para mediano plazo. En función de eso hay toda una limitación a las importaciones y faltan autos, porque no es que toda Argentina quiere comprar la Cronos. Algunos esos y algunos otros autos. Si todos quisieran comprar la Cronos, volveríamos al sistema soviético, que se hacía helada y o comprabas helada o no había otra cosa. Entonces, no es esa la idea. Estamos en un sistema en el cual hay competencia y se elige también lo que querés y cómo es. Y eso es hoy lo que está funcionando de una manera rara, digo. Se tendrá después que saber que dentro de un rato va a volver un sistema normal, cual nosotros vamos a tener que seguir investir y ser una zona importante de producción de automotores, junto con nuestros autopartistas, que vaya a todo el mundo, que haga un producto muy bien hecho en el país, que está bien hecho, pero que vaya a todo el mundo. Y en cambio de eso compraremos otro tipo de producto a otro lado del mundo. Y ese es un poco cómo funcionan hoy las fábricas, que funcionan muy bien. En este momento ese sistema es medio raro, digo, es medio tocado. Las CIMIS, los autos que no entran, tenés un alivio extraordinario, autos que quedan en el puerto tiempo y se estropean y todo eso. Y en este sistema, en este momento, nuestra compañía, también por capacidad, tiene dos productos muy buenos en Argentina hoy, que son la Cronos, que domina, y la 208, que es el nuevo modelo muy moderno, que está creciendo fuertemente. Del otro lado hay también las pickups, que van todas al campo. Nuestra pickup viene de Brasil. Si fuera acá, probablemente estaría liderando el mercado también. Hay una gran transformación en el mundo de su sector. ¿Qué tan lejos estamos de los autos eléctricos, de autos de una nueva generación? Mira, Fabiana, justo ahora, si yo ahora dentro de 10 minutos tengo a irme al ministerio, tenemos justamente una reunión entre ADEFA,
y el ministro de Desarrollo Productivo, con el cual trabajamos muy seriamente y muy bien, para hablar un poco de qué pasa. Todavía está un poco verde, pero la parte eléctrica, híbrido eléctrico, hidrógeno, pues es decir, el diésel va a ir desapareciendo y después el motor naftero más tarde va a ir desapareciendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cuánto se puede aprovechar el tiempo del naftero para seguir produciendo nafteros hasta que en serio se pase a lo otro? A mí me encanta el diésel, uso casi solo autos diésel porque me encanta el andar que tiene. Todo esto, de vuelta, es una serie de cuestiones en el cual hay un mercado y hay que crear incentivos al mercado, y en Europa se crea mucho para que vayan más al eléctrico. De hecho, Europa se fue mucho más rápido al híbrido eléctrico de lo que está yendo a Estados Unidos. Y Latinoamérica tendrá que decidir, es un todo único en la producción. Brasil y Argentina tendrán que ir cómo siguen y cuándo siguen, y obviamente no tienen que quedarse atrás, porque eso es después tener problemas graves dentro de 4, 5, 6 años. Lo liberamos entonces para que vaya a hablar con la gente de ADEFA, la gente del ministerio. Cristiano, bueno, y lo espero ver pronto por Funes. Yo estoy desde Funes, una tierra que usted visita muy, muy seguido. Todos los días más. Cuando llego al aeropuerto, mi declaración, voy a Funes. Así no tengo problemas. Además, mi mujer está en Funes ahora y, bueno, hoy voy al ministerio y vuelvo a Funes. Mañana estoy en Funes. Sí, mucho. Y bueno, y Santa Fe es una de las provincias que más fuerte puede ayudar a todo el sector industrial, que junto con Córdoba tiene una seriedad industrial también de los fierros como nosotros, metalmecánica, fuerte. En Mendoza es más vinos y otro tipo de cuestión, y por lo tanto Santa Fe es alguien que tiene que apoyarnos para también haya una fuerte industria metalmecánica. Yo creo que tiene que haber algunos productos de cada sector. No hay razón que yo elija exactamente o que el Estado elija qué sector. Puede decir, sí, seguramente hay que decir, quiero la parte eléctrico, híbrido eléctrico, me gusta que se vaya hacia el eléctrico porque el mundo va hacia eso. Pero después cada uno tiene que hacer su desarrollo. Por eso en ADEFA somos 10 y nadie nunca puede pensar que pueda haber un acuerdo entre nosotros. Ahora, cuando los jugadores son muy pocos, en los empresarios enseguida hay sospecha de posible colusión. Por suerte en el auto no está. Cristiano, muchísimas gracias por su participación. Bueno, lo esperamos muy pronto por estos pagos. Gracias. Bueno, continuamos entonces nuevamente agradeciendo a Cristiano Rattazzi, presidente de la Fiat Chrysler Argentina, que ya va marchando hacia su reunión de negocios. Y le doy nuevamente el pase a Garrett.